acá ya. Listo, entonces ahí donde estábamos. Acá, ya. Todo ese proceso llega a su fin con Ramón Castilla. Ramón Castilla se le puede considerar como un gran estabilizador del país, una persona que le trajo estabilidad al país. Y un cierto progreso material, más no real, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver. Castilla llega al poder y quiere poner orden. Primero organiza el primer presupuesto de la República. Imagínate que en tantos años de República nunca se había hecho un presupuesto para el país. En el año que llega al poder, en 1845, Ramón Castilla organiza el primer, o tiene el plan de hacer un presupuesto para la República. Y el primer presupuesto se estipula en 5 millones de pesos. En ese momento la moneda del Perú era el peso. 5 millones de pesos en esa época era, pues, como decirte actualmente 10 millones de soles, ¿no? Que actualmente 10 millones de soles no te alcanza, pues, ni para hacer un puente, ¿no? O sea, 10 millones de soles lo usa el Estado para hacer un puente, un hospital, ¿no? Una carretera por ahí, ¿no? Pero en ese momento, esa plata era todo el presupuesto de todo el Estado peruano. Imagínate, ¿no? Hoy en día sería, o sea, no creo que ni una isla en el Pacífico de pocos habitantes tiene tan poco presupuesto la actualidad, ¿no? En ese momento, eso era un presupuesto normal de un país de Sudamérica, ¿no? Claro, ¿de dónde es que Castilla obtenía la mayor parte de las ganancias del Estado? Del guano. Las ganancias del guano eran utilizadas como, como renta para el Estado, ¿sí? Recordemos que antes de Castilla, durante el periodo de anarquía y los militarismos, no, el Estado no tenía mucho presupuesto, no tenía mucho dinero, porque se costeaba pues de donde podía, porque un año tenía una guerra civil, al año siguiente tenía una crisis, al año siguiente una guerra con Colombia, el otro siguiente con Bolivia, luego un golpe de Estado, es decir, no había un presupuesto, no había una sociedad que pagar impuestos, no había nada de eso. Con Castilla se termina toda esa informalidad, todo ese caos, todo ese desorden, y dice, vamos a poner las cosas claras, hay que hacer un presupuesto para el país y vamos a ponerlos claros. ¿Con qué plata? Con la plata de el guano. Luego, Castilla quiere invertir ese dinero en obras, pero no en un plan a largo plazo para industrias del país. No, así como Japón y Alemania, no. Quiere hacer obras. ¿Sí? Porque él dice, el Perú tiene una brecha, ¿no? De obras. Y hasta ahora se sigue hablando de eso, ¿no? Que el Perú necesita obras, pero obras y obras y obras, pero al final el desarrollo real no se alcanza, ¿no? En ese momento se pensaba que con obras el Perú ya iba a estar a la par de Europa, ¿no? Pero obviamente que no era así, ¿no? ¿Qué hizo Ramón Castilla? Hizo muchas obras en su gobierno con el dinero del guano. ¿Qué hizo? Primero, apoyó la migración de los llamados chinos culíes. Bueno, ¿quiénes eran los chinos culíes? Eran ciudadanos de la actual provincia de Cantón, al sur de China, de lo que es la isla de Macao, ¿de acuerdo? De esa región. A esas personitas, a esas personas se les conocía como chinos culís, así se les conocía. Eh, entonces, muchos de esas personas migraron hacia el Perú, ¿de acuerdo? Y les dieron pues trabajo en las haciendas de la costa norte. Muchos llegaron a lo que ahora es Huaral, puesto que en Huaral, en Chancay, hay muchos actualmente hay muchas poblaciones que tienen algún ancestro chino, ¿no? Hay apellido Chang, hay mucho apellido Chang, ¿no? El apellido Chang es un apellido muy común en el Perú. Llegaron a Lima, se alojaron en lo que era el cercado de Lima, y llegaron también muchos a trabajar a las islas del Guano, ¿no? Que estaban muy de moda en ese momento. Entonces, los chinos culís son los que la mayor cantidad de flujo migratorio que hubo en este periodo, ¿no? Recordemos que estamos en el momento en historia donde muchos países buscan
atraer la migración. Países como Estados Unidos era el principal atractor de inmigrantes del mundo, ¿no? De Estados Unidos llegaban barcos de ingleses, de franceses, no, de franceses no tanto, de irlandeses, de alemanes, de italianos, de gente que escapaba de la pobreza, ¿no? De rumanos. Y todos llegaban a Nueva York haciendo una cuarentena ahí y luego se les inspeccionaba y se dejaba entrar, ¿no? Y trabajaban en las fábricas que empezaban a inaugurar en Estados Unidos. Muchos europeos dejaban Europa y migraban hasta América. Muchos llegaron a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a Argentina. Esos fueron los principales países que atrajeron a los migrantes. El Perú también buscó eso, pero el Perú no tenía una industria, pues, no tenía grandes hectáreas de café como Brasil, no tenía grandes cantidades de haciendas de reses como Argentina, no tenía industria como Estados Unidos, entonces no era un lugar muy atractivo para que vengan los migrantes a trabajar, ¿no? Como en esa época era Argentina, Brasil. A Estados Unidos llegaron como 30 millones de europeos, imagínate, una cantidad increíble. Ahora son 300 millones. A Brasil llegaron algo de 4 millones, ¿no? Ahora son 200 millones. A Argentina llegaron 2 millones de italianos y de alemanes, ahora son 40 millones. Y al Perú llegaron chinos culíes, ¿sí? Para trabajar en las haciendas. Muchos de esos chinos se quedaron después del gobierno de Castilla, incluso, a trabajar en Lima, en las tiendas. Muchas tiendas eran puestas pues por la familia de los chinos culíes. Y un dato curioso, uno de los chinos que llegaron en esta migración fue el de la familia Wong. Antes había, no sé si hasta ahora hay, las tiendas Wong, ¿no? Que se vendía a una empresa chilena, pero era una empresa peruana. También son migrantes que llegaron, ¿no? Con los chinos culíes. De esos chinos también, con el tiempo, fueron trayendo su propia gastronomía, la trajeron acá al Perú, a Lima. Traían su arroz frito, que es su comida de los chinos, y lo mezclaban con productos de acá, ¿no? Se cuenta que los chinos culís en ese momento eran tan pobres que caminaban y deambulaban por las calles de Lima y preguntaban en las casas a ver si les tenían alguna comida para que les den, ¿no? Y los chinos solamente tenían arroz, ¿no? Entonces ellos pedían a los vecinos de Lima si es que les pueden dar algo para comer. Algunos les daban cebolla, otros les daban huevo, otros les daban carne que tenían por ahí picada de pollo. ¿Y qué hacían los chinos? Lo mezclaban todo con su estilo, con sillao, y salió un plato que es el arroz chaufa. El arroz chaufa es un plato que fue inventado por los migrantes chinos, específicamente por los chinos culís, llegados en el gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué más hizo Ramón Castilla en su gobierno? Hizo dos leyes muy importantes. La ley de instrucción pública, que era una ley que daba acceso y más oportunidades para, para la escolarización de las personas para primaria y secundaria, es decir, que les daba un acceso libre al estudio, claro que no era muy común en ese momento, y también un nuevo código civil, que hasta ese momento del gobierno de Castilla se mantenía aún el código civil del virreinato, es decir, con Castilla se cambia ese código civil. Lo más importante, o una cosa más importante, vamos a decirle que el gobierno de Castilla, que fueron dos. La modernización de Lima, ¿no? Con la plata quiere hacer obras, no es como un alcalde, ¿no? Quiere hacer obras. ¿Y qué hace? Hace un mercado central. Actualmente el mercado central que está por la avenida Bancay, en el Girón Ucayali, creo, hay un mercado que le llaman el mercado central y otros le llaman el mercado Ramón Castilla. De ahí viene ese nombre, porque Castilla fue que inauguró esa calle y ese mercado. Actualmente está ahí el mercado central, ¿no? También la zona que está al otro lado no, antes de llegar a la Plaza 2 de Mayo, está la Plaza Castilla, ¿no? Que esa zona fue, pues, anexada a la ciudad de Lima en el gobierno de Castilla. Ahora nosotros vemos Lima como, wow, Lima es una ciudad pues gigante con muchas diferencias, ¿no? Y muy extensa, que en 4 horas tú no te recorres todo Lima. Pero en el momento de Ramón Castilla, en el siglo XIX, Lima se reduce solamente al cercado de Lima,
y por ahí a Rímac. Eso es Lima en ese momento. Todo lo demás son chacras, ¿no? Lima es la Plaza de Armas, el Jirón de la Unión, Rímac, eso es Lima. Y todo lo que está ahí en la periferia, lo que ahora es Cono Norte, Cono Sur, todo era pues chacras, ¿no? Incluso habían pueblos afuera de Lima en ese momento, como Barranco y como Miraflores. Eran pueblos afuera de Lima, ahora son distritos, ¿no? Imagínate en ese momento. Aparte de modernizar Lima, él quería invertir mucho en lo que es infraestructura. Y con Castilla se da la inauguración del primer ferrocarril. ¿Dónde está esto? No se puede mover. Del primer ferrocarril. Aquí está. ¿Dónde está esta caricatura que te iba a mostrar? Ahí está. Con Castilla se da la primera, la inauguración del primer ferrocarril de Sudamérica. El ferrocarril iba desde Lima hasta el Callao. En ese momento, Lima y Callao eran dos ciudades separadas, distintas, imagínate, ¿no? Y Ramón Castilla lo inaugura. Es decir, que mucha gente y la población de ese momento ve a Castilla como un gran presidente, como el mejor presidente que tuvo el Perú, ¿no? Porque no, normalizó muchas cosas, dio un código civil, instrucción pública, trajo migrantes para que trabajen, inauguró muchas obras, estabilizó la economía del Perú, tenía mucho dinero del Guam, es decir, que todo le iba bien a Castilla, ¿no? En su primer gobierno. Entonces, con la plata del guano, aparte de hacer ferrocarriles, decide invertir en una carrera armamentística. Y de Castillas, bueno, a Ramón Castilla se le atribuye una frase. Él quiere poner en un puesto muy alto a la Armada peruana, por encima de las armadas de los países vecinos, por encima de Bolivia, de Chile y de Ecuador, sobre todo de Chile. Con Chile ya venían algunas ciertas rencillas, porque desde antes ya con la Confederación ya hubo una guerra entre Perú y Chile, ¿no? Aunque en realidad era apoyada por los peruanos mismos, ¿no? Pero bueno, ya habían una especie de rencillas por la rivalidad también económica. Entonces, Castilla apuesta por invertir en la militarización y la mejora de las Fuerzas Armadas del Perú. Y a Castilla, como te decía, se le atribuyó una frase. Si Chile compra un barco, Perú debe comprar dos. Es decir, que él gastaba y gastaba y gastaba en barcos, en fragatas. El primer barco a vapor, que es el barco Rímac, precisamente, se da su compra en el gobierno de Ramón Castilla. Es decir, tú eres un chico muy, muy capaz, muy inteligente. Ya te habrás podido dar cuenta que todas las obras que hizo Castilla está bien, pero son obras materiales. No hay ningún plan para terminar con los problemas de raíz que tenía el Perú en ese momento. En este momento el Perú todavía tiene esclavos, todavía los indígenas son muy discriminados, no son considerados como ciudadanos. La mayoría del Perú es pobre, analfabeta, hay mucha corrupción en este momento también. Eh, la economía peruana dependía del guano, es decir, los problemas reales no se habían solucionado, solamente hacía trenes y ferrocarriles y compraba barcos y listo. Cosa que hasta ahora muchos, muchos políticos siguen con esta mentalidad de que el Perú se soluciona con obras, ¿no? ¿Qué pasó acá? El Perú se soluciona con obras, ¿no? Y el Perú pues necesita mucho más que obras, ¿no? Nuestros países latinoamericanos necesitan mucho más que solo obras, ¿no? Eh, ¿Qué pasó después? Acabó el gobierno de Ramón Castilla, dejó muchas obras, pero la gente, como te digo, había muchos problemas en el país, pero la gente admiraba y aclamaba a Castilla como el mejor presidente de la historia del Perú, ¿no? Luego llegó otro presidente que contaba con el apoyo de Ramón Castilla, que era Rufino Echenique. Las obras de Rufino Echenique, pues, o su visión se basó, o su visión de gobierno se basó en continuar con las obras de Ramón Castilla. Continuó con la construcción de los ferrocarriles. Eh, eh, claro, comenzó con la obra del ferrocarril de Tacna hasta Arica, que luego lo retomaría otro presidente que es José Balta, que tampoco lo logró terminar.
continuó con los ferrocarriles, y también buscó pues implementar mm, tecnología hacia todo el país. ¿Cómo? En ese momento, imagínate que el Perú es Lima, en ese momento. Los Andes son chacras y la gente que está ahí no es reconocida como ciudadanos, eran personas que tienen que ser instruidas, ¿no? Eran indígenas, indios, así se les llamaba. Y la Amazonía no existía. Eso era el país en ese momento, para que te hagas una idea. ¿Mucho cambiado? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que aún se siguen manteniendo, lamentablemente, ¿no? Que felizmente hasta el día de hoy la discriminación ha bajado bastante, bastante. Eso es algo muy positivo para avanzar como país. Un país con discriminación nunca va a avanzar. La Amazonía cada vez más se abre hacia la comunicación. Hace poco se está construyendo el puente que se llama el puente de Río Nanay, que por fin va a conectar Iquitos con las carreteras, con la red vial de las carreteras del país. Es decir, que recién en el 2020 vamos a conectar con Iquitos. Iquitos estaban aislados, imagínate. En ese momento era mucho peor. Entonces, con Echenique se empieza a tener una visión de que hay que eh, conocer y navegar la Amazonía peruana. Hace un tratado muy polémico, el tratado da Ponte Ribeiro, en el cual se cede una parte importante de la Amazonía peruana. Pero acá ya es también para debatirlo, porque esa parte que se cede supuestamente que el Perú cede a Brasil, esa parte de la Amazonía que el Perú cede a Brasil, no sé si ahorita no tengo el mapa, pero hay un cachito en lo que ahora es Madre de Dios, es como un triángulo, ya. Esa parte la cede a Brasil. A cambio de que Brasil permita la libre navegación de río Amazonas por el Perú, ¿no? Hasta ahora el Perú puede navegar libremente y salir por Brasil, ¿no? Por ese tratado. Pero el Perú cedió esa parte. Ahora, muchos dicen que el Perú regaló esa parte a Brasil, pero lo cierto es que la población de ese lugar no tenía una conciencia clara de que si era del Perú o era de Brasil, ¿no? Entonces, eran peruanos esas personas que vivían ahí, no, eran brasileñas, tampoco, eran zonas en disputa, ¿no? Como les he explicado antes, no mucho más pasa a veces por ahí que nos engañan, porque ponen territorios como si fueran del Perú, pero en ese momento eran zonas en disputa, y mucha gente de ahí no sabía a qué país pertenecía, ¿no? Y eso pasaba en ese momento. Y también te lo comparé con mapas de Ecuador de esa época, y para los ecuatorianos su país llegaba hasta Iquitos, y para Bolivia su país llegaba hasta Cusco, y o sea, cada país ponía lo que reclama, ¿no? Pues a veces vemos el mapa y decimos, uy, al Perú nos ha quitado todo, ¿no? Cosa que en realidad uno ve y no es tanto así. ¿Qué más hace Rufino Chinique? También impulsan la migración, ¿sí? Impulsa que atraer la migración de migrantes austro-alemanes, ¿sí? Pone una campaña en la prensa de Alemania y le dice que el Perú los espera con los brazos abiertos. Eh, Según Echenique, estos migrantes deben llegar a las zonas de la Amazonía para que las habiten y para que las desarrollen. En ese momento, en el siglo XIX, ya hemos explicado esto antes en Historia Universal, todavía existe una mentalidad muy racista. Se tiene la mentalidad de que solamente los europeos son personas inteligentes, son personas que tienen cultura y que van a enseñar a las demás personas. En ese momento el Estado peruano piensa de que los europeos, como son personas educadas, instruidas, van a llegar acá al Perú y les van a enseñar a los indígenas a cómo hacer las cosas. Esa es la mentalidad que tienen en esa época, puesto que todos quieren que a su país lleguen los europeos, ¿no? No quieren que lleguen africanos ni nadie, porque en ese momento piensan que esos pueblos no son civilizados. En ese momento se usa ese término. Muchos migrantes austroalemanes, es decir, de Alemania y de Austria, llegan al Callao, pasan una cuarentena y llegan hasta la Amazonía. Pero de los que llegaron en Lima, muchos murieron por enfermedades y por diversos motivos, y llegaron pues a lo que ahora es Posuso,
Prusia y Oxapampa, que es en la selva alta, ¿no? Hasta ahora existe mucha gente que desciende de esos primeros migrantes, ¿no? Es una zona muy, dada hacia el turismo, ¿no? Posuso ustedes de repente lo han visto en los comerciales o en los videos, ¿no? En YouTube que aparecen en tantas campañas. Oxapampa, Prusia, es un pueblo al costado de Posuso. Y también un poco más al norte, lo que es Moyobamba, por ahí también llegaron algunos. Esa gente se mimetizó y con la población local y se crearon comunidades. Hoy en día, si tú vas a Posuso, es un pueblito prácticamente, es una Alemania dentro del Perú, ¿no? Es algo muy curioso. Para Echenique debieron llegar muchos más para que la Amazonía peruana pues se conectara, pero se quedó ahí estancado. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Echenique, y acá con esto ya cierro, hubo un escándalo, el escándalo de la consolidación. ¿Qué pasó? Ese es un caso de corrupción muy grande, tan grande como el caso que hubo hace pocos años del caso de la empresa Odebrecht, algo así fue. ¿Qué pasó? El Estado peruano dijo, aún no hemos pagado la deuda interna. Mucha gente que ha aportado plata para la independencia, el Estado no le ha devuelto esa plata. Entonces, en ese momento que había plata, según Rufino Echenique, era una buena idea que en ese momento se devuelva en bonos a personas que han aportado a la independencia. Eso se le conoció como la ley de la consolidación. Es decir, ¿el problema cuál era? Hay muchos peruanos que han donado plata o gente o qué sé yo para la independencia y el Estado no los ha devuelto hasta ahora. Han pasado ya en ese momento casi como 30 años o 40 años de la independencia y siguen ellos sin ver plata. Entonces Echenique les decide pagar. Pero ¿qué pasa? Acá hay un caso de corrupción. Mucha gente falsifica documentos, incluso hay gente que falsifica firmas del mismo Don José de San Martín para ir al Estado y reclamar plata. Y el Estado simplemente soltaba plata. Es decir, de lo que tenían estipulados que tienen que pagar 5 millones de pesos, el Estado terminó pagando a extraños, a desconocidos, a gente que no había aportado nada, algo de 23 millones de pesos. Es decir, que el Estado pagó mucho más de lo que debía a gente que no corresponde. Es decir, si tú eras un, entre comillas, vivo de la época que quería hacer una jugada, ibas con tu papel y decía, yo, Juanito de no sé qué, doné un caballo para San Martín. Me tiene que devolver esa plata. Firma y haces una firma falsa. Ibas al Estado y el Estado te reconocía eso, te lo sellaba y te pagaba. Mucha gente hizo eso. Por ese escándalo, cayó el gobierno de Rufino Chenique y volvió Ramón Castilla. Y ahí empieza su segundo gobierno, y de eso vamos a hablar ya la próxima semana. Nos quedan 6 minutos. Hay preguntas. Sí, siempre preguntas. A ver, profesor Jesús me pregunta cosa para su laptop. Hoy. Bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta, acá lo estoy grabando. A ver, chicos, preguntas. Preguntas. Los escucho. Quedan 6 minutos. Oficialmente, a ver, ya. Según la, la historia y los datos y el consenso, nos dice que el primer presidente de la historia fue José de la Riva Agüero. Pero hay un detalle. José de la Riva Agüero, como tú sabes, no fue elegido presidente. Él entró por un golpe de Estado, por el motín de Balconcillo, creo. Si mal no recuerdo. Entonces, el primer presidente electo de la historia del Perú es Ramón Castillo. Pero también hay otro tipo de trampa, porque en esa elección solamente, como te decía, participaron hombres mayores de 21 años con propiedades que sabían leer y que no votó la gran mayoría del Perú. Ahora, también yo he escuchado por ahí, eso sí ya no lo tomo en cuenta, pero lo he escuchado por ahí, que el primer presidente ya sería Odría en el año 1950. ¿Por qué? Porque con Odría ya le da el voto a las mujeres. Entonces, ahí, esa es una elección real, ¿no? Entonces, el primer presidente, así,
En la práctica es José de la Ría Agüero, pero no es elegido. Castilla en el año 1845 entra con una elección. Es el primer presidente elegido. ¿Sí? Para no confundirnos. Muy buena tu pregunta, Gianfranco. ¿Alguien más? Vamos a seguir hablando de Ramón Castilla la próxima semana porque entramos ya en su segundo gobierno. Lo mejor que hizo Castilla lo vamos a ver en la próxima semana, cuando decide abolir la esclavitud y la mitad de los indígenas. ¿Qué pasa acá? Se me está yendo el guano. Cuando decide dar esa ley. Pero esa ley también tiene ciertas controversias. Hay mucha gente que dice que en la realidad Castilla no liberó a los esclavos. Y hay otra gente que sí. Pero como te decía, en la historia del Perú todo es un debate, ¿no? No hay nada 100% claro, ¿no? Pero ya de eso ya vamos a hablar la próxima semana. Muy bueno, tu pregunta, Bárbara. Algo que es importante para destacar, aparte de que abolió la esclavitud, Castilla, en su primer gobierno creo que lo más importante fue el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril de Lima a Callao, que lo puso en los ojos del mundo, ¿no? Acá te mostraba esa caricatura que salía en esa época, ¿no? Inaugurando el ferrocarril. Y también el vapor Rímac. Hay una anécdota, no sé si me da el tiempo, pero bueno, hay una anécdota. El Perú en ese momento se arma tan bien y tiene tanta plata para mejorar su armamento, que con su nuevo barco de vapor Rimac, que en ese momento un barco de vapor era lo máximo, era como ahora un portaaviones, algo así, súper moderno. Con ese barco, el ejército peruano se fue a hacer maniobras al Pacífico, se fue hasta Estados Unidos. Y ahí se puso a hacer sus maniobras en el mar de Estados Unidos, se puso a lanzar algunos cañonazos. Y Estados Unidos en ese momento no hizo nada, lo respetó al ejército del Perú, lo dejó hacer lo que quisiera, porque en ese momento el ejército peruano era muy respetado por toda América. El mismo Castilla quería hacer una especie de unión entre países latinoamericanos, sobre todo en lo que es el ejército, para que ninguna potencia intervenga, ¿no? Él estaba muy interesado en esto del ejército, él era un militar. Pero ahora imagínate que Perú vaya con su barquito a Estados Unidos a hacer bulla. Estados Unidos pues te saca al instante, ¿no? Estados Unidos ahora es una megapotencia. En ese momento Estados Unidos estaba en pleno crecimiento, ¿no? Perú pensaba en ese momento que estaba en crecimiento, pero como ya te he explicado, hacer un ferrocarril no es crecimiento. Así como ya te he explicado antes, ¿no? Que en tu barrio pongan un Starbucks y un metro no significa que tu barrio haya progresado. Simplemente son detalles menores. Cuando haya igualdad, haya seguridad, haya posibilidad de crecer como profesional y como persona, ese día será el verdadero desarrollo. Bueno, chicos, muy buenas sus preguntas. No sé si hay más preguntas. Nos queda un minuto. Ya sabes que el arroz chaufa viene de los chinos cuíes. Tú pensabas que de repente, yo hace tiempo pensaba que el chaufa era de China. No, el chaufa es peruano, de los migrantes, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ir hablando de Castilla la próxima semana. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídense bastante.